Seguimos repasando los datos de la muerte del caso de Mario Biondo, todo lo aportado por la familia de Mario y evidentemente estos programas que se habían hecho con anterioridad creo que son de los únicos que hay en España que se realizaron por la investigación que estaba en Italia, todos los fallos que encontraron y todas las dudas razonables que, como siempre decimos, en cuanto a derecho creo que es lo clave para intentar reabrir un caso. Y este tema de Mario Biondo tiene muchísimas dudas muy razonables y evidentemente todo empieza con una autopsia que a todas luces y para muchos expertos es negligente o cuanto menos no se trataría de falsedad documental, como dijo el propio forense Abenza Rojo, sino que se trataría de mala técnica o mala praxis, que tuvo un mal día, básicamente es lo que quiso decir en sede judicial este señor. Pero básicamente los Biondo fueron contra él, lo denunciaron e investigaron por una supuesta falsedad de este médico legal y obviamente lo vimos en una revista en exclusiva, creo que fue la revista Jaleos en su momento, que empezó a hablar de esto y de que José María Abenza Rojo, el encargado de analizar el cuerpo de Mario Biondo, había dictaminado que se había autoeliminado Mario Biondo, pero para la familia cometió falsedad en sus informes. Evidentemente la familia cree que aquí hay mano negra detrás de esta autopsia, que es imposible que tantas cosas se hiciesen mal y por eso se querellaron en contra de él, ¿no? Para intentar sacar algunas cosas y evidentemente la sacaron. La sacaron porque es que básicamente dice que tuvo mala praxis, eso es lo primero, pero que hay una de las cosas que es muy llamativa, que dice que manipuló el cuerpo. Esto es lo que dijo este señor en sede judicial. El tema de que lo vio con las piernas semiflexionadas, pero que no hay ningún documento gráfico que avale que las piernas de Mario Biondo estaban semiflexionadas. Entonces es algo muy impactante, porque las fotografías que hay de Mario Biondo no avalan la tesis de este hombre, de sus informes, de ninguna manera. Pero lo de las piernas, lo de que no hay ninguna consideración en la cabeza, creo que dice algo así, ahora lo vemos ahora en este programa que vamos a ver, pero básicamente hay una serie de contradicciones en esta autopsia que resultan muy llamativas y que evidentemente a la familia de Mario pues dicen, este señor aquí, ¿quién lo ha contratado? ¿Quién le ha dicho que diga esto, no? Marta. Sí, las tres autopsias concluyen que es un suicidio y a pesar de estas resoluciones la familia insiste en que hay errores en cada una de las autopsias. ¿A qué se refieren? Atentos. Eso es. 8 años y 7 meses han pasado desde aquel fatídico 30 de mayo de 2013, cuando fue encontrado sin vida el cuerpo de Mario Biondo. Ese mismo día, el doctor José María Abenza Rojo acude al lugar de los hechos en calidad de médico forense y realiza el reconocimiento del cadáver. Según el informe redactado por Abenza, el cuerpo de Mario Biondo se encuentra ahorcado desde la estantería de librería con los pies en el suelo y... Bueno, aquí está lo de los pies en el suelo y las piernas semiflexionadas. O sea, o este señor puso lo que le dio la gana, o el cuerpo estaba en otra posición, o sacó las fotos después de haberlo movido. O sea, las tres ya me parecen una locura. O sea, solo con eso me parece una barbaridad lo que aquí se está diciendo. O sea, este señor tiene una serie de cuestiones en los informes que no se reflejan con la realidad del reportaje fotográfico y de todo lo que hay en la muerte de Mario, que es impresionante. Piernas semiflexionadas. La muerte se habría producido aproximadamente a las 4 de la madrugada. Al día siguiente, el 31 de mayo, José María Abenza Rojo realiza la autopsia y determina la causa de la muerte. Bueno, y lo de las 4 de la mañana porque... Claro, justo cuadra con que él viene de ese club nocturno y entonces había que poner una hora posterior a esa del pago de los cócteles, etcétera, ¿no? En su examen, el forense no encuentra datos de interés médico-legal en la cabeza. Según este informe, el estómago está vacío. A ver, aquí es que hay una serie de puntos que son imposibles, o sea... Realmente no puede ser. No puede ser que se haya equivocado este señor. No puede ser. Es prácticamente imposible que
que haya habido una equivocación en una serie de puntos. En el tema de las piernas y el cómo estaban. El del estómago vacío. El que dice que no haya nada en la cabeza de Mario. Y no hay detalles relevantes más allá de las lesiones producidas por la pasmina anudada al cuello. Las conclusiones del forense son claras. Se trata de una muerte violenta, de etiología médico-legal presumiblemente suicida. La causa fundamental de la muerte ha sido la asfixia por ahorcadura. Vamos a ver aquí una cosa, aquí atrás en esta parte. Más allá de las lesiones producidas. En esta parte dice, de los hechos de los hallazgos necrópsicos, destaca la existencia de un surco en el cuello, ancho, apergaminado, oblicuo, ascendente hacia el dorso, característico de una ahorcadura vital típica simétrica. Ahorcadura producida, que ha producido una situación de asfixia mecánica y la muerte. Ese surco que comenta justo en el cuello, obviamente tendría que hablar de que sea ancho. Aquí dice que es ancho y evidentemente nos afirma que es el que tiene en la parte de adelante, que obviamente sí que sería de ese pañuelo, ¿no? que está pegado, ¿no? al cuello de Mario, pero en la parte de atrás del cuello sí que no menciona nada este forense. El problema también es que en la procura italiana no hubo ninguna foto completa del cuerpo completo de Mario Biondo de esta primera autopsia. Faltan muchísimas, creo que la familia dice que solo tiene 8 o 9 fotos de la autopsia que hizo este señor. Faltan todas las fotos de la espalda, del cuello, de manos. No sé, es una barbaridad lo que se está diciendo. O sea, en muchas ocasiones decimos, pero ¿qué es lo que pasó con el caso de Mario Biondo? Y cuando nos paramos a ver la inexistencia de estos detalles, creo que vemos por dónde van los tiros. Por la pasmina anudada al cuello. Las conclusiones del forense son claras. Se trata de una muerte violenta, de etiología médico-legal presumiblemente suicida. La causa fundamental de la muerte ha sido la asfixia por ahorcadura. Este informe es suficiente para que la justicia española dé carpetazo al caso. Mario Biondo se suicidó, pero la familia del italiano no acepta esta hipótesis y apuntan a un posible asesinato. En diciembre de 2013, la Fiscalía italiana pide la exhumación del cadáver por petición de la familia. El italiano Paolo Procaccianti es el encargado de realizar la segunda autopsia. Esta segunda autopsia encuentra contradicciones con la autopsia realizada por el español Abencerrojo. Uno de los más llamativos es el hallazgo de fragmentos de carne en el estómago, que podría conducir a la suposición de un deceso acontecido algunas horas después de la ingestión de la comida. No sé si hay algún mensaje de Mario Biondo, bueno, ya sea con su esposa en aquel momento o incluso con sus hermanos diciéndole lo que iba a comer o si había hecho alguna cena o así. No lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, sería también un punto a tener en cuenta. Y para rematar lo de Abencerrojo, lo que la familia Biondo acreditaba es que podrían existir 2 presuntos delitos de falsedad documental por parte de José María Abencerrojo, este primer forense señalado. Vamos a ver qué dicen aquí de Procaccianti. La autopsia española aseguró que el estómago estaba vacío, pero lo más grave sería el hallazgo de una mancha de pigmento parduzco en el cerebro. A ver, en esta parte violenta, de etiología médico-legal presumiblemente suicida. La causa fundamental de la muerte ha sido la asfixia por ahorcadura. Este informe es suficiente para que la justicia española dé carpetazo al caso. Mario Biondo se suicidó, pero la familia del italiano no acepta esta hipótesis y apuntan a un posible asesinato. En diciembre de 2013, la Fiscalía italiana pide la exhumación del cadáver por petición de la familia. El italiano Paolo Procaccianti es el encargado de realizar la segunda autopsia. Esta segunda autopsia encuentra contradicciones con la autopsia realizada por el español Abencerrojo. Uno de los más llamativos es el hallazgo de fragmentos de carne en el estómago, que podría conducir a la suposición de un deceso acontecido algunas horas después de la ingestión de la comida. La autopsia española aseguró que el estómago estaba vacío, pero lo más grave sería el hallazgo de una... Dice, se retira la bóveda craneal con corte circunferencial, revelando su integridad incluso en la superficie interna y exponiendo la masa encefálica que se presenta recubierta por la dura madre íntegra,
Al retirar esta última meninge se detecta la presencia de larvas y la presencia de pigmento parduzco difundido en todo el encéfalo, presente principalmente en el lóbulo parietal izquierdo, y se extrae la masa encefálica y se quita la dura madre. A ver, esto, la clave aquí que dicen de presencia de larvas, etcétera, creo que es el tema de que realmente la familia de Mario cree que, y bueno, algunos peritos que están de parte, pues realmente creen que ahí hubo un golpe lo suficientemente grande que le produjo a Mario Biondo que se quedase inconsciente. Una mancha de pigmento parduzco en el cerebro. Sin embargo, las conclusiones del forense italiano coinciden con la autopsia española. Mario Biondo se habría suicidado. La familia Biondo está convencida de que Mario no se suicidó. La desesperación por demostrarlo llevan a Santina, su madre, a publicar en junio de 2016 una fotografía de su hijo, tal y como fue encontrado el día de su muerte. La fotografía está acompañada de un extracto de la autopsia española, donde se menciona que Mario tendría... Claro, a ver, es que la madre también sube la fotografía, primero porque le parece impresionante que se crea que esto fue una autoeliminación de libro, como dijo la policía, y segundo porque, claro, cuando ven los informes y ven pantalón verde de no sé qué, y el pantalón no era verde ni nada, de repente ven piernas semiflexionadas y la familia ve la foto y las piernas no están semiflexionadas, o sea... Una serie de cosas que yo creo que a cualquier familia pues diríamos, pero ¿qué está pasando aquí con el caso de nuestro hijo, ¿no? Y a las piernas semiflexionadas. En la imagen se puede observar claramente que las piernas están estiradas. Los Biondo continúan su lucha. El 5 de noviembre de 2018 consiguen que el cuerpo del cámara sea exhumado por segunda vez para someterlo a una tercera autopsia. En esta ocasión participan tanto forenses de la Fiscalía italiana como forenses propuestos por la familia Biondo. Forenses de parte de la familia son claros en sus informes. Concluyen sin ninguna duda que la hipótesis del suicidio no está respaldada y añaden el análisis de los datos experimentales. Bueno, aquí lo vemos, esto es del perito Mauricio Cusimano, que bueno, hemos hablado un montón de ocasiones de él, ¿no? Y de Livio Milone. Demuestra que Mario Biondo no hubiese podido permanecer voluntariamente en la posición en la que fue hallado. Y para demostrarlo, aportan estos gráficos. En los informes emitidos no dudan en atacar la superficialidad, escasez e inaceptable pésima conducción del primer autóptico realizado por el médico forense español y recalcan el grave error de no abrir la cavidad craneal. Van más allá, explicando que podría tratarse de una hemorragia producida por un golpe. Sin embargo, ninguno de estos análisis son suficientes para la Fiscalía italiana, que en un informe de más de 300 páginas concluye que por las consideraciones expresadas hasta ahora, se puede decir que la naturaleza de la muerte es compatible con una dinámica de tipo suicida. 3 autopsias, 2 exhumaciones y un mismo dictamen. La naturaleza de la muerte de Mario Biondo es compatible con un suicidio. Bueno, la primera de las autopsias se realizó aquí en España. En su momento ya levantó discusiones entre forenses y criminólogos por la manera de proceder. Hablamos esta noche con el responsable del último informe encargado por la familia de Mario Biondo, que desmonta las 3 autopsias. Muy buenas noches, Lluís Duque. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No sé si estás siguiendo un poco el devenir del programa. Sí. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta que le voy a hacer es la que le estoy haciendo a todos. ¿Para usted fue un suicidio, fue un homicidio, fue un accidente? Para mí es obvio desde el primer instante que me hice cargo del caso. Hablamos del año 2016 y con las primeras informaciones que tuvimos y analizando evidentemente la escasa documentación, las fotografías y demás. Tengo la certeza de que fue como poco, como decía Óscar, como poco un homicidio. Pero es que tengo que felicitarles por el vídeo de resumen que han hecho, porque es que explica razonablemente bien todas las, digamos, incidencias que se sucedieron tanto en la primera como en la segunda autopsia, e incluso lo que opinan los forenses italianos de esta primera autopsia, que es, bajo mi punto de vista, es crucial. Quiero decir, esta primera autopsia fue el detonante para que aquí en España, pues efectivamente,
se cerrara este caso como un suicidio. Bueno, de hecho, luego en la Procura de Palermo creo que hay un juez que dice que realmente por culpa de esta autopsia todo lo demás ya sería bastante complicado de investigar y de sacar, porque en su momento, como se cerró a los 47 días gracias a esta autopsia del señor Abencerrojo con tantos errores, extrañamente, pues de ahí sale que realmente a partir de esa autopsia supuestamente fraudulenta, todo lo demás sea muy difícil de conseguir. Lamentablemente, la única hipótesis que tenemos es la del médico forense, que como hemos podido ver, pues no acertó tan solo ni en la posición de las piernas, mucho menos hizo la práctica forense, que por otro lado no es caprichosa ni es aleatoria. O sea, todo médico forense no tiene que trabajar en función del día, sino que tiene que hacer una serie de prácticas médico-legales que en el caso de Abencerrojo pues no se realizaron, como se acreditó posteriormente, con la localización de carnes sin digerir en el estómago, con la no apertura del cráneo, la localización ya después de la primera exhumación de ese hematoma subdural en el cerebro, etcétera, etcétera. O sea, bajo mi punto de vista, no cabe duda, por una cantidad ingente de elementos que podemos observar en el escenario donde se localiza el cuerpo, pero por otro lado, a tenor de los hechos y a tenor de todas las irregularidades que se han ido constatando y que se han acreditado como ciertas. Fíjese que a pesar de que las tres autopsias, como hemos visto en el vídeo, ¿no?, conllevan análisis y revelan cosas tan diferentes, al final las tres concluyen lo mismo, que es que fue un suicidio. Pues nos tenemos que rendir a la evidencia, efectivamente es así. Efectivamente las tres autopsias concluyen que es un suicidio. Yo, sinceramente, estamos muy acostumbrados a hablar en términos científicos, criminalísticos, criminológicos, pero es que yo creo que es un caso ideal, después de cómo está siendo tratado este caso en este programa, con la aportación de todo lujo de detalles en relación a la muerte y a la investigación posterior, que cualquier televidente que nos esté viendo, pues que aplique el sentido común. Es decir, hemos visto que las piernas de Mario no estaban semiflexionadas. Hemos visto y hemos comprobado que científicamente se acreditó mediante un perito italiano que esa estantería no podía soportar el peso de Mario Biondo. Hemos visto que no se practicó la autopsia como se tenía que haber practicado, no se abrieron las cavidades. Hemos visto en las fotografías, y se puede observar perfectamente, que Mario tiene un surco continuo en torno a su cuello. Es decir, en la parte posterior es continuo y se deshace en la parte anterior, que es donde se cruza ese lazo, sea cual fuere el utensilio. Aquí lo tenemos en pantalla ahora. La posterior. Este surco es totalmente incompatible con la plasmina que aparece en el escenario. Este debería ser el elemento más que suficiente para cuestionar esa primera autopsia. Pero una pregunta, usted apela al sentido común de los espectadores, que efectivamente pues puede ir en una dirección, pero estamos hablando de tres profesionales forenses. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen sentido común los forenses? Yo haría una pregunta, entonces, ¿la policía judicial para qué existe? ¿Solo existe el forense? Porque hay una comitiva judicial. ¿Por qué? Precisamente para que eso no ocurra, que no recaiga todo absolutamente el poder de ese dictamen sobre el forense. Yo puedo estar en desacuerdo. Entonces, como policía judicial también lo hizo mal en este caso. No, es que no lo sabemos. Ahí está. Yo sí que ahí rompo una lanza en favor de qué pasa con la policía. No puedo sacar, porque es que está incompleto y sesgado el sumario. Tremendo. Y no se entregó a la justicia italiana. A ver, lo que está claro, Andrés, un punto jurídico, perdona un momentito. Un matiz pequeñísimo. El primer forense dice que fue un suicidio. Sí. El segundo Procaccianti, aun poniendo como negligente la primera autopsia, concluye que no hay motivos para pensar que no sea un suicidio. La tercera autopsia definitiva hasta ahora, los peritos de parte dicen que es un homicidio. Pues no todo el mundo dice igual. Dos de los cuatro peritos italianos, dos de ellos son forenses y dicen que fue un suicidio. Y por último, esa última autopsia, además se utilizan algunas pruebas biológicas que han podido ser manipuladas por Procaccianti. Y finalmente, en esa tercera autopsia,
Claro, el problema fue el tema del supuesto robo al despacho de Procascianti en aquel momento y al asesor de la Procura de Palermo, y que ahí de repente aparecieron muestras genéticas de otra persona, ¿no? Que no era ni siquiera Mario Biondo. Estaban intercambiados los números, eran unas muestras genéticas del año 2002, la mayoría estaban todas rotas entre esa segunda y tercera autopsia. Y esto, bueno, está explicado en los informes de Lluís Duque. Tienen ahí todas las fotografías con las muestras y con los números intercambiados, ¿no? Esto, de hecho, nosotros lo sacamos en exclusiva ya hace muchos años. O sea, creo que cuando hicimos la entrevista a Santina por aquí ya nos había dado la información del tema del número, ¿no? Que yo me había quedado como muy impactado porque no sabía nada de eso. Dicen que es una dinámica que puede ser compatible con el suicidio. No califica de suicidio sí o sí. Dinámica compatible. El matiz es importante. Muy importante. La policía científica tiene como obligación, cuando va a una escena del crimen, el recabar las llamadas piezas de convicción. Es algo tan obvio como ADN de las colillas, huellas, bueno, las cámaras de seguridad que estén cerca del inmueble, solicitar auto al órgano judicial para poder pinchar determinados teléfonos o hacer un seguimiento triangular, etcétera. ¿Por qué? Porque no puede descartarse ninguna hipótesis en ese momento. O sea, es crucial. Cuando la policía municipal da cuenta al juzgado, hay un cadáver de muerte, vamos a abrir, señoría, vamos a subir al inmueble, que venga el forense y que venga la policía científica, quita al juzgado. Es que en ese momento no se puede dejar ninguna hipótesis abierta. Por eso están las pruebas de convicción y por eso hay que ponerlas con la cadena de custodia correspondiente al órgano judicial. Y no dejar la carga de la prueba en el perito forense, que es una prueba más de todas, porque todos son operadores jurídicos, todos coadyuvan con saber la verdad. Dejadme volver a Santina un momento, porque le quiero preguntar por qué la familia pidió esta segunda autopsia. No sé si me ha escuchado, Santina. Le pregunto, ¿por qué la familia pidió la segunda autopsia? No, vamos a ver, nosotros no pedimos la segunda autopsia. Nosotros presentamos un informe a los carabineros de Palermo que lo llevaron ante un juez, y el juez fue el que determinó que se tenía que llevar a cabo una autopsia, una ulterior autopsia. No hemos sido nosotros los que pedimos la autopsia. Fue una decisión del juez. A partir del momento en que se abrió un expediente. Bien, y cuando esta segunda autopsia llega a la misma conclusión, que es que fue un suicidio. Debe spiegare perché c'è stato quello scambio di reperti. Bueno, entonces tienen que explicar por qué ha habido cambio de pruebas, porque nos han traído restos mortales que no son los de Mario, porque el doctor Abenzarsolo, porque no vio la herida en la parte temporal de la frente izquierda, donde se ve claramente un policía de la científica levanta el pelo de Mario para que se vea esta herida en la sien. Ya, la verdad es que eso es increíble, porque realmente lo vemos hasta en la foto, o sea, como realmente le están levantando el pelo para sacarle esa fotografía que se ve claramente, o sea, y él dice que es un efecto óptico o un efecto de la luz en el cadáver de Mario Biondo justo en ese momento, ¿no? Y el médico Abenzarsolo dice: no la vi. ¿Cómo no la vas a ver? Si la propia policía científica la vio. Y luego, ¿por qué este surco detrás del cuello? Cuando se ve claramente en las fotos, cuando encuentran el cadáver, que el nudo es muy elevado con respecto al cuello. Luego, daros cuenta de una cosa, es que no fue fácil obtener las fotos del cadáver cuando lo encontraron. Yo las pedí desde el principio. Ahora bien, el juez que archivó el expediente dijo: yo no tengo las fotos, no estaban en el expediente, cuando nosotros supimos que sí, que se habían hecho las fotos. De hecho, durante
la segunda rogatoria, los jueces italianos lo pidieron directamente a la policía científica y por fin nos dieron las fotos del cadáver, como lo encontraron. Y lamento que, por desgracia, estas fotos no son originales, pero siempre hemos pedido los expedientes originales. Y otra cosa que quisiera puntualizar es que, porque se refiere a la primera autopsia que se llevó a cabo en España, en España, Benzarrollo solo nos dio 9 fotos, solo 9 fotos de mi hijo, medio busto, no se ven los hombros, no se ven los brazos. Bueno, esto es lo que os estaba comentando yo antes, el tema de las 9 fotos, las fotos que faltan, las que había visto el primer abogado, que la verdad es que luego creo que la propia Santina como que comentó un poco la entrevista al señor, el abogado que entrevistamos el otro día, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Daniel Gómez de Arribas. Y bueno, dijo que básicamente como que no se acordaba mucho de algunas cosas, pero evidentemente en el programa en el cual él hace en el año 2013 se ve claramente que dice que tenía un surco en la parte de atrás del cuello. O sea, hace así, hace el gesto, dice incluso que podría ser de un cable, como si lo estuviesen estrangulando, y eso yo no sé cómo no se podía acordar de esa entrevista, porque es que literalmente estaba hablando de Hércole, que es el que le hace la entrevista, y aún por encima es muy claro en sus expresiones. O sea, dice que vio esa foto justo en el expediente, cuando fue a ver las fotografías que había aquí en España, las que habían sacado, y evidentemente él dice que hay ese surco en la parte de atrás que luego se ve en la segunda y en la tercera autopsia, y aún por encima él creía y hacía el gesto de que había sido con un cable. Se ve claramente en ese programa. No se ven las piernas. En un país como España, que está en la vanguardia, que no efectúe, que no lleve a cabo una autopsia y que solamente se hagan 9 fotos, a mí me parece muy difícil de creer. Me parece imposible, porque normalmente se hacen 50, 60 fotos durante una autopsia. Estas son las fotos que se hacen en el momento de una autopsia. Y que además quería decir otra cosa, un homicidio se tiene que demostrar, pero es que en suicidio también se tiene que demostrar. Y hasta ahora el suicidio no me lo ha demostrado nadie. Y además que me expliquen por qué en los atestados de la policía me dicen que Vilma, la empleada del hogar, encuentra a las 17:10 el cuerpo de mi hijo, cuando en realidad los testigos, de las tiendas, los testigos de las tiendas de la calle que fueron escuchados en enero de 2016 declararon que a última tarde de la mañana ya estaba la calle llena de policía. ¿Por qué este retraso de 6 horas? ¿Por qué nos lo dijeron a final de la tarde, cuando mi hijo ya ellos sabían que se había muerto por la mañana? La verdad es que estoy entendiendo mejor a Santina antes de que traduzca que al propio traductor español. Es un hecho muy importante, por otra parte, y es que escucharon a un colega de Mario de Masterchef. El martes 30 estaba a tope de trabajo, tenía que ir a las 4. ¿Cómo es que Masterchef lo llama a la 1 para decirle que tenían que sustituir a Mario? ¿Y por qué la policía escribe a 17:10? ¿Y por qué Raquel llama a las 17:30? Esto deberían explicarlo. Cuando uno se da cuenta de todas estas incongruencias, es normal que una familia se formule preguntas, pero yo quiero respuestas, exijo respuestas. Porque soy la madre, somos los padres que queremos la verdad. Lo que nos interesa es la verdad, porque el amor por Mario cada día nos da la fuerza de levantarnos, de luchar, de conseguir justicia. Esto es amor, darle justicia, no olvidar. Bien, vamos a esa primera autopsia cuando se declara en el juicio, porque la primera autopsia que se realizó al cuerpo de Mario Biondo fue en nuestro país, como se está diciendo, se dictaminó el suicidio como la causa de muerte, pero como veis la familia pues siempre ha tenido dudas acerca del procedimiento realizado en esa autopsia. El forense responsable no consideró relevante examinar el cráneo y el cerebro de Mario, aunque en autopsias posteriores se habló de un hematoma en la cabeza. ¿Por qué no lo hizo? Él mismo respondía en su declaración ante el juez en Italia.
en el lugar de los hechos, uno elabora una hipótesis de trabajo de cómo han podido ocurrir los hechos de acuerdo con lo que allí se ve en el levantamiento. En este caso, lo que hicimos fue, en primer momento, elaboramos una hipótesis de trabajo en el levantamiento del cadáver, llegamos a la sala de autopsias, volvimos a ver el cadáver con la pasmina puesta en el que estaba porque yo dije que cuando descolgaran el cadáver se dice siempre que no le quiten la cuerda. Nosotros estudiamos la situación del lazo, retiramos el lazo y al retirar el lazo vimos el surco de ahorcadura, que era un surco típicamente de ahorcadura, no de otra cosa sino de ahorcadura, y luego se procedió a abrir lo primero que hay que abrir en estos casos, que es el cuello, para ver si hay lesividad interna, continuidad de la lesividad externa. Eso ya justificaba la causa de la muerte. Podríamos haber dado la autopsia por terminada en ese momento. Lo que sí tenemos claro es que usted se ratifica en que ha sido una muerte por asesinato, ¿no? Que se planteó que fuera un homicidio, un asesinato, ni que participara una tercera persona, que no hay por qué analizarlo ni descartarlo tampoco, ¿no? Sí, yo no vi nada yo lo que vi, lógicamente a mí no me corresponde decir si es un suicidio o qué, pero para mí no había otro tipo de lesiones que no correspondieran a la asfixia. La querella es por falsedad, y aquí al folio 6 se dice que usted firma haber abierto la bóveda craneal. En ningún sitio se dice que se abriera la cabeza, en ningún sitio. La cabeza no se abrió, la cabeza no es necesario abrirla, no es obligatorio abrirla. No hubiera sido, en este caso no hubiera aportado nada el abrirla, y en ningún sitio se dice que se abriera. Bueno, eso de que no hubiese aportado nada tendría que hacer referencia a ese hematoma que tendría Mario Biondo, ¿no? Y evidentemente el golpe que tenía en esta parte. Luego el tema de los arañazos, si tenía arañazos de gato, etcétera, como se menciona, pero me resultaba muy impactante que diga eso así, ¿no? Óscar Tarruella, sí, esta declaración... Hay en un sitio que lo pone en su informe. En el del mismo señor que dice que en ningún sitio lo pone. Sí. ¿Qué es lo que pone? Que abre el cráneo. Y no lo abre, sí, porque así lo vemos en la segunda autopsia. Sí, que es cierto, sí. Algo como examinado el cráneo no observo nada interesante. Pues, sí, lo dice. Y el tema es que a mí no me corresponde determinar si fue suicidio o no, entonces ¿a quién le corresponde? Pues vosotros mismos os estáis... Es que si lo hago yo lo hago mejor, me parece, como testigo. Si me llaman como forense, creo que me se explica mejor. A lo mejor lo explica en los artículos de prensa o algo, ¿no? No me lo calientes, no calentéis entre vosotros. Hace un momento. ¿Dónde dice Raquel Sánchez Silva? Aquí, en el atestado. La declaración ante la policía que se entrega al juzgado. No conoces ni siquiera el sumario del que se... Es lo primero que he dicho, que lo dice ante el grupo 6 de homicidios. Es lo primero que he dicho, pero tú no escuchas. Eso conoces. Mira, la primera vez que por parte de la familia se contrata a alguien para esta causa, esa persona a la que contratan les dice lo mismo que había dicho la investigación oficial. Entonces luego van apareciendo otros personajes como este señor para que suene la música que quieren escuchar pese a que no haya prueba ninguna. Esa es la auténtica realidad y es muy grave lo que está haciendo. Bueno, la familia de Mario Biondo ha conseguido recientemente mantener este caso abierto in extremis gracias a las presuntas irregularidades cometidas justamente durante la segunda autopsia realizada al cuerpo del cámara italiano. Marta. Los errores en esta autopsia mostrarían que el cuerpo analizado no era el de Mario Biondo, sino el de una persona fallecida 11 años antes. Sería por este motivo que el forense italiano responsable de esa segunda autopsia está actualmente en el punto de mira de la familia del cámara. Lei si è accorto che Mario Biondo aveva un altro solco sulla nuca? No, dunque allora il problema dei solchi è una cosa sulla quale io non voglio discutere. Guardi, io non sono qui a rispondere a lei di queste cose. Dovrebbe dare risposte alla famiglia però, capisce? No, io alla famiglia non ho motivo di darla alla famiglia. Se il giudice ha necessità mi chiama e io sono pronto a rispondere. Mi può spiegare per quale motivo non ha segnalato l'emorragia che è in testa a Mario? Perché non può rispondere? È importante, può essere che gli hanno dato una botta in testa. Volevamo capire insieme a lei, per cortesia. Io non devo dare dichiarazioni a voi. Bueno, esto es parte del programa de La Hiene de Mediaset, que no podemos colocar las imágenes, estaré colocando por aquí un vídeo y tal, lo estaré escuchando, pero bueno, básicamente es el periodista Cristiano Pasca haciéndole preguntas a Procaccianti, diciéndole
o pidiéndole explicaciones con el tema de los surcos, que no hable de esto, de lo otro, en tema de la autopsia, y que tiene que dar explicaciones a la familia. Dice que no, que tiene que dar explicaciones solo al juez. Non rilasciare dichiarazioni, ha capito? Come fa a dire che non c'è stato un intervento di terzi se Mario ha un ematoma in testa, dottor Procaccianti? Guardi. Professore, ha un ematoma in testa, Mario, come fa a dire che... Este programa también ha conseguido ponerse en contacto con el forense italiano Paolo Procaccianti. Mucha atención porque se reafirma en que los restos analizados en su autopsia son los de Mario Biondo. Dice esto. Pronto? È il signore Procaccianti? Sì, chi parla? Sì, salve, mi chiamo Natalia, sono una giornalista della Spagna. La posso disturbare un attimo? Ma su che cosa? Su quale argomento, mi scusi? Sì, volevo sapere il caso di Mario Biondo. Ma guardi, io non mi voglio... mi dica, io non mi voglio interessare di questa cosa, non ho mai rilasciato interviste e non intendo rilasciare alcuna intervista. No, vogliamo sapere soltanto se è certo che lei ha fatto l'autopsia e non erano i resti di Mario Biondo. No, erano i resti di Mario Biondo, su questo non ci sono dubbi, assolutamente, va bene. Ma la famiglia ha detto che non erano i resti di Mario Biondo? Vabbè, poi sarà l'autorità giudiziaria a verificarlo, va bene. Ok, allora lei si ha analizzato, erano i resti di Mario Biondo? Sì, va bene. E lei pensa che è stato ucciso o che è stato un suicidio? No, guardi, basta, non voglio dire nulla, ho già detto tutto, ho scritto le mie relazioni che ce le hanno in procura, non voglio fare dichiarazioni di nessun tipo. Quello che penso è già scritto lì. In Italia non ho voluto rilasciare alcuna intervista per quanto sia stato molto sollecitato, proprio perché i processi si fanno in tribunale e non si fanno in televisione. Questo è il mio punto di vista da questo punto di vista. Cioè, troppo si è parlato di questo caso in televisione e non siete né voi né in Italia i giornalisti a effettuare il processo. Lo fa l'autorità giudiziaria, spagnola che sia o italiana, quello. Bueno, para no querer hablar, habla bastante, ¿eh? Y parece que ha tenido algún problema con el caso de Mario Biondo, este señor, ¿no? Cuando le mencionan el nombre ya no quiere ni hablar, no quiere saber absolutamente nada. No sé si será porque hay fuentes que aseguran que a este señor le dieron una paliza justo al momento de que iba a realizar la autopsia a Mario Biondo, justo cuando se supo que él era el forense encargado de la segunda autopsia del cuerpo de Mario. No sé si a lo mejor puede llegar a ser por eso, o porque entraron a robar en su despacho, no lo sé. Lo che volete, va bene? Ma dottore, allora perché la famiglia è arrabbiata con lei? No, guardi, io non ne ho idea, mi scusi, non posso più dire nulla, va bene? Okay, non va posso bene. più dire nulla. Li ringrazio, grazie. Mi spiace, ma è così, guardi. Bueno, es la primera vez que Santina escucha estas palabras del forense italiano Paolo Procaccianti. Me gustaría saber su opinión. Ma certo che non è che c'era da aspettarsi bueno, che lui avrebbe detto ¿qué qualcos'altro podíamos diverso? esperar, Lui no? deve dare una señor no podía decir algo diferente, tiene que dar una respuesta al hecho de que los restos son de dos personas diferentes. Y una cosa importante también es que cuando él entregó las muestras, estas muestras le proprietà della fotografia, quei vetrini sono datati 2002. Tienen fecha de 2002. 2002, enero, febrero 2002. Es decir, que tiene que explicar por qué estas muestras que él presenta con los hongos, porque él dijo, no es un hematoma, esa mancha negra que tenía en el cerebro, no, decía que eran hongos. Pero es que estas pruebas, estas muestras donde él demuestra o quiere decir o demostrar que son hongos, tiene fecha 2002. Entonces, claro, todo eso lo vamos sumando, 1 más 1 más 1 más 1, y al final no nos cuadra. No es porque seas profesor o hayas sido director de policlínica. Claro, o sea, no es porque sea Procaccianti ni porque sea otro, ¿no? Sino realmente la Fiscalía de Palermo investigó por fraude a Paolo Procaccianti y Giuseppe Daricello, que este era el forense y luego su ayudante,
y lo investigaron. O sea, diapositivas alteradas, dijeron que había cosas que habían sido manipuladas, etc. Y esas diapositivas que realmente no eran de la misma persona, por lo que se dice, esas muestras genéticas, y de ahí vino todo este tema de Procaccianti, ¿no? Realmente hay muchas cosas dentro de esta autopsia, la aparición de este señor, y es todo lo que queríamos ver en esta parte de este programa que bueno, lo está explicando en estas consideraciones, ¿no? Luego creo que toda la parte final de este programa de 4 creo que era sobre Raquel Sánchez Silva, contradicciones, etc. Y intentaremos verlo también en próximos vídeos. Claro, tú hiciste 2 libros en relación al tema Biondo y los 2 vienen con el título de Viuda súbita. ¿Cuál es el porqué del título? Bueno, realmente el porqué es por un periodista que escribió, Ángel Antonio Herrera, que escribió un artículo, pasado ya un tiempo de la muerte de Mario, escribió un artículo a favor de la viuda, pero la calificó de viuda súbita. Y entonces me pareció genial, porque efectivamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Te vas a ver a un tío tuyo así casualmente, que ese día lo tienen que operar, un tío con el que no te llevas mucho, quiero decir que no hay mucha relación, y de repente vuelves siendo viuda repentina, súbita, ¿no? O sea que me pareció un título que venía bastante a cuento. En todo caso, el subtítulo del primer libro es Reflexiones sobre un asesinato. O sea que ya entonces yo insistía en que efectivamente esto no era que se había autoeliminado. Y en el segundo libro, pues el subtítulo es Dos Pasminas, o sea, Viuda súbita, segunda parte, 2 pasminas, una historia, ¿no? Claro, porque de alguna manera caso las pasminas, ¿no? La pasmina de Mario y la pasmina de Leticia en aquella foto del cuarto de baño cutre royal, ¿sabes? que se hizo para mandarle a Jaime del Burgo, ¿no? Y como bueno, pues ella está íntimamente ligada a este caso por parte de marido, pues por eso ese subtítulo. Aparte de que el año 2013, exactamente a partir de la muerte de Mario Biondo, fue el año más crítico desde que ambos se conocen, Felipe y Leticia, fue el año más crítico en su relación. A punto estuvieron de romper. Claro, es llamativo que justo suceda a la misma vez, y de hecho tú colocas lo de 2 pasminas, ¿no? en el subtítulo de tu libro, y claro, eso llamaba la atención porque creo que el tema de Leticia Jaime del Burgo fue un bombazo hace 1 año y medio, ¿no? Si no me equivoco, empezó ahí toda esa vorágine de medios, etcétera, hablando de esto, y aparte tú ligas este escándalo mundial en la corona con el tema de la aparición de esa fotografía en Netflix de se está protegiendo a esta persona, ¿no? Jaime del Burgo, de hecho, no quiso protegerlo mucho, ¿no? No, de hecho Jaime del Burgo es mi héroe. Mi héroe no porque se acostase con Leticia, que eso lo puede hacer cualquiera visto lo visto, sino porque en un momento determinado el periódico Clarín de Argentina le hizo una entrevista, buenísima la entrevista, y Jaime va y dice, porque es que no me acuerdo exactamente ahora mismo, pero me imagino que el periodista le diría que si siendo usted amante de tal, y él corrigió, dice no, la relación de pareja era entre Leticia y yo, en todo caso el amante sería Felipe. Yo, mira, eso estoy a punto de hacerme una placa así con eso y colgármelo encima de mi cama, ¿no? Pero no porque sea Felipe ni nada, ¿no? Sino porque de todos los descaros que he visto en mi vida, este es el que más me ha hecho reír. Es fantástico. Te pongo los cuernos y aún encima te digo que era mi mujer, que no era la tuya, que el amante eras tú, que eras el marido. Eso es fantástico. Oye, pero ¿realmente tú crees que Jaime del Burgo
podría querer o llegar a desvelar algún tipo de secreto del caso de Mario Biondo, que él sepa algo más. Sí, Jaime del Burgo, no sé, sinceramente no tengo ni idea. Puede que sepa muchas cosas de muchas más cosas aparte de Mario Biondo, ¿no? De muchas más cosas. De hecho, cuando la gente se pregunta ahora, yo también me lo pregunto, ¿por qué este silencio cuando había anunciado un documental o una película y un libro y un no sé qué, y de repente se hizo el silencio? Pues por lo menos el silencio al respecto de Leticia, no sé si estará en otras cosas. Yo se lo achaco a que puede haber dos líneas, ¿no? Una, que su mujer actual, con la que tiene una niña, y el tío de repente ha descubierto que puede llegar a ser feliz con ella, y que la mujer le dijera, oye, tío, de verdad, ¿no crees tú que ya está bien? Ahora estás conmigo, en fin, dos personas adultas hablando, ¿no? Ahora estás conmigo, tenemos una niña, sí. Deja ya ese rollo porque me molesta en lo personal, ¿no? Eso, una posibilidad. Otra posibilidad, obviamente, que no podemos dejar de lado, es que le dieran un toque de tal manera, no con dinero, no creo, pero que le dieran un toque de tal manera que se lo tomase en serio. Es decir, oye, mira... paso porque me hayas puesto los cuernos, paso porque hayas escrito y lo hayas desvelado todo, pero ya lo que no voy a pasar es por aquí, ¿no? Y entonces que aún encima hagas libros, hagas documentales, hagas lo que sea, poner. Y entonces yo creo que si le supieron dar el toque y él entenderlo, pues ahí se paró todo, ¿no? Pero ahora mismo tengo esas dos posibilidades en la balanza, ¿no? Y no sabría cuál es la mejor, porque como yo me pongo en el puesto de su mujer y el tío sigue hablando de la otra y tal, y digo, tío, pues te vas con la otra ahí a tu palacio y me dejas en paz, ¿no? Entonces yo creo que el tío, si está enamorado, ha podido entender que eso hay que dejarlo. Pero conociendo cómo funcionan los servicios secretos y la Casa Real y la madre que los parió a todos, también la segunda parte tiene su intríngulis. A ver, también es que es una casualidad tremenda que ahora me doy cuenta un poco de ello, que es el tema de la Pasmina en el año 2013, justo en esos momentos en los que dice Jaime del Burgo que estaba saliendo con ella, bueno, que era su mujer, ¿no? Seguro que él cuenta, pero es que en ese instante tenemos el tema de la muerte de Mario Biondo con una Pasmina, justamente, ¿no? Y una muerte que literalmente es decían que era una autoeliminación, pero parece que era un crimen disfrazado de eso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que puede estar ligado de alguna manera? ¿Es un gag, por así decirlo? Bueno, de hecho, lo he puesto de subtítulo en mi libro. Es decir, que realmente a veces los mensajes a navegantes son así. A veces los mensajes a navegantes... La historia de la Pasmina de Leticia no viene del momento que se hizo la foto. Viene de mucho antes, que tenía la Pasmina. ¿Sabes? Y que Felipe se la encontraba desayuno, comida y cena en casa, la Pasmina para arriba y para abajo, ¿no? O sea, hay veces... como no sé si lo hemos llegado a hablar en otro momento, por ejemplo, el famoso vídeo de Pedro J, del que sí, me habías comentado, sí. Del que yo soy conocido por haber sacado el realmente la cosa se montó en el 97 con la declaración de Rafael Vera en la radio diciendo vamos a saber a qué dedica el tiempo libre Pedro J y tal, que a veces pasan estas cosas, claro. que uno cree que es solamente de ese momento, no, pero la cosa ya viene de lejos y la historia de la Pasmina venía de lejos, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que aún encima Jaime del Burgo pues vivía en palacio también, o sea, que estaba todo revuelto ahí de una manera interesante, ¿no? Y esto además dejó una profunda huella, lo de vivir en palacio y ponerle los cuernos a Felipe, dejó una profunda huella en Telma Ortiz, la que después fue su mujer, que obviamente no se sabe muy bien por qué fue su mujer. Probablemente fuera para hacerle un favor a su hermana y que pudiera estar cerca de Jaime, ¿no? Porque me extraña mucho
que Thelma tuviera los bemoles de sabiendo que el otro se estaba acostando con su hermana, ella liarse con él hasta el punto de casarse y seguir viendo allí todos, ¿no? Y además las hermanas de Leticia estaban muy acostumbradas a hacerle favores. Erika también le hizo el favor de darle ahí unos ovulillos para que tuviera a Leonor, ¿no? O sea que... Sí, bueno, por supuesto, supuestamente, sí. Entonces, bueno, pues esto le hizo a Thelma, le debió de calar mucho la historia esta de vivir en un sitio y poner los cuernos, porque luego, cuando se separó de Jaime del Burgo, ella iba mucho por Andorra y allí vivía su marido, que no sé si ya se habrán divorciado o no, o están en proceso, ¿no? Que era el famoso abogado con el que se casó después, y que su mujer era una de las cantantes, la violinista del grupo The Corrs, ¿no? Y bueno, pues iba a dormir allí a la casa. Ella los conoció a ellos como matrimonio. Iba a dormir a la casa, cenaba allí, jugaba con los niños de ellos y tal y cual, y al final se lió con el marido y se lo quedó para ella, ¿no? O sea, debe ser que aprendió mucho de Jaime del Burgo. A ver, es verdad que, o sea, volviendo a lo que es el caso de Mario Biondo, yo ayer me leí todo tu segundo libro. El primero ya lo había visto, pero el segundo lo leí justo cuando me lo pasaste. Y bueno, tú colocas una cita de Santina Biondo del Corriere della Sera del 3 de agosto de 2022 que dice: mi hijo sabía demasiado, ¿no? Esto es algo que tú piensas de lo que es el caso de Mario Biondo, también en relación a las palabras de la familia. Pero claro, el hermano en su momento, el hermano de Mario, hubo un momento que dio unas declaraciones diciendo que Mario Biondo se podría haber enterado de algo justo esa misma noche y que entonces eso hizo tener que acabar con su vida. ¿Cuál de los dos pensamientos en torno a este caso te crees? ¿Más de que ya sabía algo anteriormente y que el crimen estaba premeditado, o que fue ese mismo día que se encuentra con algo que termina con su vida? No, desde mi experiencia personal relacionada con este caso, no pudo ser algo que se encontró aquella misma noche, porque yo había hablado con él, yo lo conocía a él un mes antes, y me dijo, y me preguntó precisamente eso, que qué podía hacer si una persona de su entorno más íntimo tenía relaciones con una persona muy importante. Yo le pregunté cómo de importante y dice: máximo, nadie por encima. Eso fue 3 o 4 semanas antes de su muerte. Por lo tanto, no pudo ser algo que se encontró aquella noche. Luego, por otra parte, también está el hecho de que la viuda y el primo de la viuda borraron 900 gigas del ordenador de Mario. No era algo seguramente que es... No te encuentras 900 gigas de repente y tal, a no ser que los estés descargando de algún sitio. Pero según el primo, en declaraciones a los fiscales, eran fotos y eran vídeos, lo que borraron del ordenador de Mario. Por otra parte, también el hermano dijo eso, sí, pero también dijo en repetidas ocasiones y en diferentes medios que esa noche había estado hablando, él y su hermana habían hablado con Mario, que Mario estaba contentísimo, que a ella le dijo que tenía una propuesta de programa para presentar a Mediaset y que estaba muy avanzado el tema y que creía que se la iban a comprar, y al otro le dijo de que se iba a comprar una cámara nueva o no sé qué, y de que si la moto, que para arriba, para abajo, es decir, que una conversación normal, digamos, entre hermanos, ¿no? Y estaba muy contento. Y yo creo que estar tan deprimido como para que te vas a quitar del medio hubiera implicado cuando menos un cierto tono de tristeza y de alguna manera, aunque sea solapada, algún tipo de despedida, una despedida encubierta, ¿no? Pero por lo menos para que tu espíritu quede en paz, ¿no? Sabiendo que de alguna manera, aunque ellos en ese momento no se dieran cuenta, pero a lo mejor sí a posteriori, te estabas despidiendo de ellos. Pero no solo no te estabas despidiendo de ellos, sino que además les estabas diciendo que bien pronto nos vamos a ver, que vais a venir aquí, que tal y que cual. Con lo cual, no creo que para nada Mario se enterase esa misma noche. Aparte, insisto,
de que él habló conmigo unas semanas antes. Por otra parte, lo que publica el Corriere della Sera, ese titular de mi hijo sabía demasiado, sí, es algo que ha mantenido la madre y la hermana de Mario, especialmente la madre, lo han mantenido desde el minuto 1, que es lo que me lleva a pensar que en algún momento Mario le ha podido hacer alguna confidencia a su madre respecto de algo, respecto de algo relacionado con el caso. Porque si no, no sé por qué esa obstinación de la madre y de la hermana en decir, como decía la hermana, creemos que hay un pacto entre estados. Y tengo que repetirme, no puede existir un pacto entre estados porque la mujer de Biondo tuviera un lío con un cantante o con un empresario importante o con un banquero, porque ahí no se mete el Estado. El Estado, si se mete, es para mucho más arriba, para lo máximo. Entonces, ¿por qué? Es que es una frase que no viene a cuento. Creemos que hay un pacto entre estados. No viene a cuento de nada. ¿Por qué la hermana dice eso? Y además lo dice muy convencida. ¿Por qué la madre desde el minuto 1 creemos que hay alguien muy importante detrás de todo esto y que se está protegiendo a esa persona? Mi hijo sabía demasiado, y frases muy similares que ha dicho en tantos medios de comunicación que la han entrevistado, ¿no? Es decir, ellos sabían que algo pasaba y desde luego cuando vieron el resultado de que su hijo había muerto, no es de extrañar ese énfasis que desde entonces hasta ahora, y no van a perder hasta el último aliento que tengan, en buscar la verdad, porque si tienes el convencimiento de que puede haber algo detrás de todo esto, ¿no? Algo que no es normal, que no es un amante despechado o que cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, si tienes ese convencimiento vas a luchar hasta las últimas consecuencias, pero si aún encima la justicia italiana y la justicia española se ponen de tu lado diciendo, cuidado, que las cosas no se hicieron bien. No te digo ya que te hayan confirmado, porque realmente, si nos ponemos exquisitos, confirmarte no te han confirmado nada, porque ¿qué te van a confirmar si no tienen las pruebas? Te dicen, parece que es más probable que se lo quitasen del medio a que él se quitase del medio, pero ya te lo dicen la justicia de un país y del otro. Y en el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, en este caso aún encima son 3 magistradas las que lo dicen y lo firman, no 1, sino 3. Por eso yo creo que hay que tener muy en cuenta esas frases que decía la hermana y la madre. Por supuesto. A ver, es verdad que tú, por ejemplo, exploras una hipótesis en tu libro acerca de que una persona muy muy cercana a Mario Biondo tenía una presunta relación con el rey Felipe VI, pero aparte de esta teoría que tú exploras, ¿no has creído en ninguna otra en algún momento por la muerte de Mario Biondo? Que él, por ejemplo, el tema de que muriese realizando prácticas sexuales con otra persona o incluso algún encuentro de vídeos íntimos de algún carácter o vídeos snuff o algo así, ¿alguna de esas teorías en algún momento las llegaste a pensar? A ver, cuando Mario muere, yo estaba en un bar, una cafetería, tomando un café y leyendo la prensa y me encuentro las noticias, fue un shock para mí, porque yo nada más que había visto a ese muchacho 5 minutos y me había intercambiado un puñado de palabras con él nada más, ¿no? Pero, claro, no eran palabras normales viendo lo que había pasado. Una persona que viene y te pregunta eso y te pide consejo y te dice, creo que nos vamos a tener que volver a ver. Esa fue su despedida. Y que a los pocos días lo ven muerto y en extrañas circunstancias. Hombre, también
Si lo hubiera atropellado un coche podrían ser otras circunstancias, pero estas son mucho más extrañas todavía, ¿no? Claro, obviamente piensas de todo, ¿no? Y cuando sabes más de la noticia, cuando se cuela por ahí que podía ser un tema de un juego sexual, como parece ser que hacía su mujer con cierta frecuencia, y que además lo había empezado a practicar en Inglaterra. En fin, todas esas cosas se van filtrando y te van haciendo que tengas dudas. Oye, ¿será esto? ¿Será lo otro? ¿Será que claro, también salió el tema de la droga, que resulta que es mentira, porque la droga estaba sin metabolizar? Entonces, cabe la posibilidad de que en ese golpe que tenía, que el forense español no fue capaz de ver, pues estuviera vivo todavía y le metieran droga en la nariz, y al respirar, porque todavía no estás muerto, la droga entra, pero esto me lo han explicado médicos, pero bueno, tampoco hay que ser médico para imaginarse esto. La droga entra porque respiras, pero después, inmediatamente después te mueres y no la metabolizas, ¿no? De hecho, los médicos que vieron, y los expertos que hablaron de todo el tema Mario Biondo, al ver la cantidad ínfima de droga que salía en la analítica, dijeron que cualquiera de nosotros podría tener ahora mismo, si nos hacen un test, podría tener esa misma cantidad de droga en el cuerpo, porque según estudios científicos, hasta el 95% de los billetes que tocamos llevan restos de droga, de la gente que los utiliza para esnifar. Hasta el 95%. Me da igual equivocarme en esto y que sea el 75%. Es decir, es una barbaridad, ¿no? Y que cualquiera de nosotros podría tener esa cantidad de droga en el cuerpo si hemos tocado billetes, excepto que toques billetes de 500, que entonces lo que tendrías es chistorra en el cuerpo, que es no droga, sino chistorra. Bueno, pues claro, eso es así. Yo sí que me, en fin, de alguna manera me pensé en otras cosas, porque mal periodista sería si no viera otras posibilidades. Claro. Pero claro, conforme iba avanzando, me iba descartando. ¿Por qué? Pues porque la que más pesaba era la primera que pensé, ¿no? Aquí pasa algo. Este muchacho me dice, máximo nadie por encima. Lo primero que pensé, obviamente, cuando me lo dijo, es que, como tantas otras personas, pues podía llegar a tener a alguien máximo, pues a un banquero, a un empresario, a un empresario de Mediaset, que también se habló de eso y tal. Pero luego voy dándole vueltas y voy viendo que solo unos días después, que esto no se lo hacen a cualquiera, que solo unos días después el juzgado sobresee la causa por la vía express. Solo unos días después. Y además no lo hace la jueza titular ni la segunda jueza suplente, sino un juez de otro juzgado, si no recuerdo mal, me parece que era el 43 o algo así, un juez de otro juzgado que además sabía de temas, había llevado bastantes temas de cloacas, y que firma como juez en nombre del juzgado 21, ¿no? Es el que hace el auto de sobreseimiento, que seguramente, los que no entendemos de esto, seguramente tendrá una explicación de por qué firmó ese juez y no firmó la juez titular del 21. Seguramente tendrá una explicación. Pero lo que sí está claro es que ese juez ha tocado temas que eso es porque le han caído por sorteo, por suerte, ¿no? Cuando llega un tema, pues hacen reparto y al que le toca. Pero bueno, a él le tocaban más de cloacas que a otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues firmó y dijo, no, a la familia, no, ustedes no pueden presentar nada ni nada. Esto se cierra. Lo que luego gente tipo Óscar Tarruella, que yo me parece que fue el que hizo una de las mejores investigaciones de este asunto, me refiero enfocándonos al lugar del crimen, ¿no? No ampliando el foco.
sino directamente lo que es el lugar del crimen, Óscar Tarruella, que había sido inspector de homicidios, dice, pero vamos a ver, si es que no hubo investigación policial, no la hubo. ¿Cómo puede cerrar el caso si estamos hablando de que cuando alguien se quita la vida eso está catalogado como muerte violenta y tiene que haber una investigación? Pero si es que además el forense, bueno, eso no lo sabía el juez cuando firmó, eso fue después, pero cuando el juez firmó el auto de sobreseimiento no sabía que el forense estaba mintiendo en la autopsia, diciendo he abierto el cráneo, he abierto el estómago, y era todo mentira, y que ni siquiera era él el que había firmado con su nombre de forense, pero era otra persona la que había firmado. Claro, entonces, es increíble que con esas incongruencias realmente no se pueda abrir un caso.